En la escena regia, ¿quiénes estaban empezando a figurar? Ya estaba... Ya había Zurdo, salido Control. Control Zurdo, Machete. Sí, Plastilina, El Gran Silencio. Nosotros fuimos como de los últimos de esa camada. Yo previamente, mientras sucedía Blueswagen, yo tocaba en una banda que se llamaba La Última de Lucas. Y ahí Toy, de Control Machete, era tecladista. Y Control era como un proyecto que él empezó a hacer a la par. Y cuando lo firman, ese fue un fenómeno gigantesco. O sea, fue un golpe increíble a nivel Latinoamérica. Cuando firman a Control Machete. Control. Sí. Okay. Y eso genera que las disqueras y los medios volteen hacia Monterrey. Y yo sentía pues que mi tecladista ya se había ido a otro mundo y yo estaba por terminar la universidad y que tal vez no iba a suceder para mí porque pues, eso nace a partir de una ruptura, ¿no? Pero yo ya me llevaba mucho con Blueswagen porque a mí me gusta mucho el blues, como bien sabes. Uh-huh. Y entonces, de estar en una banda muy alternativa, yo le caía mucho donde tocaban ellos al tango, porque el blues tiene esta facilidad de ser una música que en vivo se comparte muy, muy sencillo por ser música de estándares. O sea, si vamos a hacer esta canción, ¿cómo va? Es un blues en do. O sea, no te necesitas aprender las partes y la canción, sino que existe demasiada improvisación y eso hace bien rico el que lleguen amigos y se estén subiendo. Y yo tenía como un pit stop de la noche, siempre caer a ver a Blueswagen al tango para treparme un par de canciones. ¿Qué es lo que distingue al blues del jazz improvisatorio? O sea, hay ciertas... Que es bastante más sencillo armónicamente, es bastante más visceral. El jazz sí requiere, o sea, son estándares, pero son estándares que tienes que tener estudiados. Y de forma más libre. El blues sí tiene como estas cajitas. Ajá. Como las barras, 12 bar blues, sí. el blues de 12, que es como la más pues sí, la más popular, y luego hay variaciones de eso, la de 8, y luego el rock and roll agarró esos estándares y los revolvió muy divertidamente. Pero bueno, yo caía al tango para blusear un rato con estos vatos, porque lo mío, o donde yo vivía, era bastante más pesado y más alternativón. Entonces, cuando sucede esto, el guitarrista que estaba en Blueswagen, la Rana Garza, se va a estudiar producción a Boston, y Castillo y Eddie me invitan a ser parte, y yo invito a Eddie a tocar teclados, a cubrir el hueco de todo. Y hubo un proyecto ahí muy corto, pero muy divertido en ese inter que se llama Turbomutantes. Era un proyecto tuyo también. Sí, y ahí llegó a estar Gil de Kinky, con Camacho, que luego de ahí se fue a Resorte. Como que siento que en el árbol genealógico del rock regio todos tocamos con todos, sí, o a un escalón. Pero resulta, o da la casualidad, que cuando yo entro por la salida de la Rana, llega también Quique, que estaba viviendo en Playa del Carmen, y ahí se forma el quinteto, y nos firman muy rápido, porque ya Blueswagen ya tenía esta tarea avanzada de estar mandando demos, y también llamaba un poco la atención el hecho de que estaba pasando con los miembros de la banda, donde estaba gigante de Control Machete, que se había hecho enorme muy rápido. Y Control Machete empieza simultáneo a la banda que tú tenías con Toy. No, bueno, sí, o sea, sí. Ahí él empezó ese proyecto. Él empezó, también. Yo me acuerdo que se quedaba al final del ensayo y estaba empezando a programar en un teclado que ya tenía un secuenciador, que era como lo primero, y sonaba pero tan experimental ponerte a hacer hip hop en Monterrey. Era como, ¿por qué está haciendo hip hop este vato? Pues date, o sea, buena onda. Ustedes tocaban rock. Tocábamos un rock muy raro, muy pesado, muy alternativo. Ya. Y cuando firma Control Machete, toda la escena regia dice, no, y me imagino también que todas las disqueras empiezan a voltear acá, ¿no? O sea, ahorita que platican lo que muchos de esta escena acaban tocando juntos en ciertos proyectos, ¿en ese entonces se sentía como escena, se sentía que algo estaba pasando, o fue en retrospectiva que dicen, mira, pues aquí hubo una escena en ese momento? Sí, era una escena como tal. Yo me acuerdo muy bien de una época en donde el barrio antiguo estaba infestado de tocadas. No nada más era Café Iguana, tango, esquizo, un estacionamiento entre el esquizo y el tango, entre esas dos calles, sobre Doctor Cos, si no me equivoco. Y el primer machaca, o sea, antes de que existiera un
festival machaca oficial, o sea, había estas como tocadas de muchas bandas, si se podía considerar festival, y ahí estaba... Eso le decían machaca. Sí, llamaba. Que no sabía que pero era la machaca. O sea, machaca era un chingo de bandas. Con el logotipo de una carne seca. Ya. O sea, sí, con el logotipo de una... O sea, era el patrocinador. No, era de broma. Era la estética de broma. Ajá. Sí, o sea, y ahí estaba... Inspector, y ahí estaba Flor de Lingo, y estaba mezclado con Gran Silencio y Jumbo y Zurdo. O sea, realmente sí era una época en donde muchas de estas bandas estábamos con esta intención de ya empezar a generar y salir a la luz pública y no quedarnos como en ese circuito local, sabiendo que le había pasado eso a Control, pero casi en simultáneo. La EMI, que después se convirtió en Universal, firman a Gran Silencio y a Plastilina. Entonces empiezan a salir otras bandas, ¿no? Entonces a nosotros nos toca BMG y a Zurdo también Manicomio. Polygram. Y así, o sea, cada quien empezó a buscar su camino. De repente a Kinky le toca Independiente. O sea, salen con con el sello de Chris Allison. Ajá. Pero luego, o sea, todos terminan buscando una manera y encontrando una manera de editar estos primeros discos y salir y arrancar una carrera. En el tema lírico, cuando escribieron unas canciones, ¿tenían como un público en mente a quien le estaban hablando? ¿O era simplemente algo para ti mismo? O sea, ¿cómo era ese proceso? Sí, en realidad era realmente nada más como encontrar una energía en común, donde los 5 nos sintiéramos muy a gusto y platicábamos de estas influencias y encontrando este lugar donde hubiera un sweet spot, así, aquí es donde suena muy bien la sección rítmica, batería y bajo. En este caso, pues la guitarra realmente era Flippy, o sea, yo estaba apoyándolo ahí. En aquel entonces era como, no, sí, estos acordes, y Flippy me decía, bueno, pues a ver, tú apóyame así, haciendo en estas partes la rítmica como para que la canción creciera. Y Eddie en los teclados, pues se hacía como una muy buena dinámica, y encontrábamos en la música y en la lírica un punto de unión, en donde de repente de estar trabajando en el cuarto de ensayo muchos meses, pues ya hubo como un sonido, como una identidad que costó trabajo.